¿Qué tal, hermanos y hermanas? Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes este momento de reflexión a través de los medios digitales que Dios ha permitido que pues sean un medio y un canal para seguir la evangelización con ustedes, para seguir estando en contacto con ustedes, para no dejarlos, para no abandonarles, para seguirles brindando el conocimiento necesario en torno a su reflexión personal. La sesión que vamos a abordar el día de hoy es nuestra sesión 12 de 15 ya, y el tema que lleva por título es Principios teológicos de la interpretación de la Biblia. Si la sesión pasada vimos los principios literarios de la interpretación, hoy estamos viendo los principios teológicos. ¿Ok? Entonces, también esos principios son importantísimos al momento de reflexionar en torno a la interpretación, la teología, el auxilio del magisterio, ¿verdad? Entonces, los principios literarios de la interpretación del texto son útiles y hasta necesarios comprender en el sentido de los textos. Por eso también es importante tener en cuenta que hay que recurrir también a la principal fuente teológica de la interpretación, que es la que nos auxilia a leer desde la fe misma ese texto. ¿Okay? El principio teológico nos marca cómo a través de la fe podemos interpretar lo que la Escritura nos quiere mostrar y no se quede como una letra muerta y no se quede como un texto más. La Escritura, dice la Dei Verbum, ha de leerse con la interpretación tal bajo el mismo respecto del Espíritu Santo que inspiró a ese mismo texto. El Concilio Vaticano II nos marca 3 directrices y después propondrá un cuarto, un juicio. Las primeras 3 directrices que como criterios nos marca el Vaticano II es el contenido y la unidad de la Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. Por último, la Iglesia hace una distinción en torno al juicio mismo que ella emite respecto a estos puntos. Vamos a analizar el primero de manera muy concreta. No tiene mucho que rebuscar porque el contenido y la unidad de la Escritura no es otra cosa más que desde principio a fin la Escritura es una sola cosa y no es un compendio de X y Y. No, es una sola cosa y es necesario prestar gran atención al contenido y a toda la unidad que la Escritura manifiesta y muestra en torno a alguien, en torno a hablarnos del plan de Dios, que luego en el Nuevo Testamento, en la plenitud de los tiempos, se va a hacer patente en Jesucristo. La Biblia no se presenta a través de su estudio de manera sesgada y dividida. Al contrario, se suma todos los textos en torno al estudio de la interpretación y se vuelven un conjunto. En torno a la tradición viva de la Iglesia, leer los textos bíblicos en torno a la tradición de la Iglesia misma, pues ayuda a mantener vivo este argumento que la Iglesia nos propone en torno a la interpretación sana. La Iglesia encierra en su tradición viva la memoria de la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien ha inspirado esta palabra. La tradición, pues, cumple con una doble función, la de proteger la interpretación y de asegurar una transmisión original. Esa es su finalidad de la tradición, proteger y asegurar. Protege la interpretación para que sea una buena interpretación sana y no subjetiva, y también asegura que esa interpretación sea transmitida de manera original y apegada a lo que el texto inspirado quiere comunicar. La verdad que protege también resguarda con celo esta tradición de la Iglesia es manifestar que esta verdad ha sido confiada a la comunidad de los creyentes para alimentar la fe y guiar la vida del hombre en torno a la caridad. ¿Ok? Esta verdad no ha sido propuesta para los investigadores, para los científicos y para aquellos que a través de los libros sagrados quieren descubrir la ciencia y el conocimiento de todo desde la razón. Ha sido dada para que en la comunidad se alimente la fe y se robustezca la esperanza en Dios
sin olvidar la caridad. En cualquier interpretación hay que ser fiel al espíritu y fiel a la letra, junto con quien, con la guía del magisterio de la fe, quien es la garantía de respaldo ante la interpretación. El tercer punto que nos habla es la analogía de la fe. La analogía de la fe como tercer criterio propone ¿qué? Propone que a través de, como lo dice, la analogía misma, se sirva la interpretación de la comprensión de la fe en torno a una conexión de verdades entre sí. Si dijimos que la escritura es unidad, pues por tal razón, al hablar de la analogía de la fe, pudiéramos decir que al momento de interpretar y de hablar sobre un texto bíblico del Nuevo Testamento, podemos con mucha seguridad tener la conexión con uno de el Antiguo Testamento, con un profético, con un libro de la sabiduría, con un salmo, con el Apocalipsis, y toda ella, por la analogía, se cita el sentido exacto del texto bíblico, pues en toda su plenitud, por medio de la analogía, pues indica el contexto más adecuado para interpretar este actuar bíblico. El mensaje de la palabra de Dios contiene toda una sola verdad y hay una conformidad entre la doctrina revelada y el conjunto de verdades que también la iglesia enseña. Así que la iglesia misma enseña lo que profesa, y si profesa que esa verdad que la escritura encierra es inspirada, pues eso mismo transmite, protege y asegura que con fidelidad la comunidad la interprete para alimentar su fe y vivir en la caridad. Hay en este entramaje analógico, nos dice aquí, un llamado negativo. ¿Cuál es este negativo? A partir de un principio de contradicción. Y este principio de contradicción es un principio filosófico. Una cosa no puede ser y no ser a la vez, porque eso es violar un principio de contradicción. Yo no puedo ser hombre y mujer a la vez porque contradigo el principio que ya les acabo de enseñar. El principio de contradicción es que en ningún pasaje de la Escritura puede haber algo que contradiga a la fe, pues si por la fe se alimenta el pueblo y la comunidad que cree en la inspiración de esta palabra, pues evidentemente hablar y pronunciar algo en torno fuera de la fe, pues sería romper este principio de contradicción. Respecto al juicio de la iglesia, que es el cuarto punto que nos propone, aquí es donde entra el principio teológico, ¿va? Aquí es donde entra el principio de la teología. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Biblia queda sometido, por así usar el término, queda sometido, pero no sometido a que somos la máxima autoridad y nada de aquí y fuera de lo que digamos nosotros es ipso facto o verba nostra, solo nuestra palabra y yo. No, queda sometido a que ella es la única que puede interpretar con un juicio definitivo, claro, contundente y verdadero en torno a la palabra que hay que interpretarse, para poner a los creyentes en relación con Dios, ¿ok? Entonces, este principio teológico es que a juicio de la iglesia queda la sana interpretación de la palabra de Dios para que nosotros, pueblo de Dios, podamos entrar en relación dialogal con aquel que es el autor primario de la misma palabra. Tenemos que interpretar la Biblia desde la perspectiva de que es un libro sagrado y que, por tanto, es la base de la fe y de nuestra moralidad de acción. ¿Okay? Nosotros somos los destinatarios, por tanto, no somos los propietarios. La columna y garantía de su verdad es la iglesia. Entonces, la iglesia es la intermediaria y es aquella que nos va haciendo fluir y fluctuar la información necesaria en torno a la interpretación para que nosotros, destinatarios, podamos leer en el sentido de la fe y de la creciente vida espiritual, para no ser los aparentes propietarios de esta palabra. No podemos interpretar de un texto bíblico
a expensas o fuera del sentido de la fe y de la interpretación de la comunidad. Pregunta, dicen a veces. Entonces, yo puedo leer el texto bíblico en mi casa e interpretar, o no puedo interpretar. No, sí puede interpretar, sí puede auxiliarse de la fe. La iglesia nos ha propuesto la iglesia la Lectio Divina, una metodología de oración para que con la palabra de Dios nosotros oremos, entremos en contacto con ella, entremos en contacto con Dios, transforme nuestra vida, alimente nuestra fe, y eso en la acción se vea reflejado en obras de caridad por el prójimo. La comunidad eclesial no se guía por los criterios de la mayoría o del puro estudio intelectual. Hay que hacerlo experiencia, ¿vale? Y solo se puede ser interpretado con la garantía de la iglesia, ¿ok? ¿Y cuál es la iglesia? La institución, el lugar físico, no. La iglesia sí somos todos, pero al ser todos, como dice San Pablo, hay una cabeza y hay ciertos miembros especiales, hay ciertos miembros necesarios para que pueda caminar el cuerpo. Entonces, aquí es donde estos miembros necesarios, la iglesia, que son los apóstoles y sus sucesores, son la garante del fundamento de ser el depósito de la fe, ¿verdad? Entonces, la iglesia, la Dei Verbum nos los propone así: la iglesia oye con piedad, guarda con exactitud y expone con fidelidad. Su oficio es de interpretar la palabra de Dios escrita y transmitirla como magisterio vivo, ¿ok? Su autoridad viene dada por Jesucristo. Este magisterio no solo está sobre la palabra de Dios, ¿ok?, sino que le sirve a la palabra, ¿ok? Está en torno a hacer pedagogía de esta palabra, oyéndola, guardándola, custodiándola y exponiéndola con fidelidad al único depósito de verdad revelada que Dios nos ha querido mostrar. Muy bien. Por tal razón, aquí nos habla ya después de dos sentidos de la escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal hay que tener mucho cuidado con porque aquí es donde vienen los puntos tan delgados de contradicción con nuestros hermanos protestantes. No es lo mismo ser literal a ser literalista, ¿verdad? Nosotros vemos en el sentido literal una expresión directa del autor sagrado en torno a esa palabra inspirada, lo que ha querido comunicar, su contexto, su tiempo, su vivencia, su cultura, todo lo que literalmente ha querido comunicar a través de los géneros. El hablar de un sentido literalista es: estoy muerto de cansancio, listo, está muerto de cansancio, se acabó. Ese es un sentido literalista. ¿Cuál es el sentido literal? Estar muerto de cansancio no es otra cosa más que hacer ciertas analogías y ciertas metáforas sobre lo que ahí se está queriendo comunicar. ¿Ok? El sentido literal no debe confundirse con el literalista, porque este tiende a ser fundamentalista, y al ser así, pues la letra mata. ¿Ok? Y vamos a andar negando por el mundo de que no hay que comer puerco o cerdo, que son impuros, ¿ok?, que no podemos tomar café, que no podemos hacer transfusiones de sangre, que no podemos salvarle la vida a otra persona, si somos tan literalistas con nuestros argumentos. El sentido literal de un texto no siempre es único, porque un autor humano puede referirse al mismo tiempo a varios niveles de la realidad, ¿vale? Te puede hablar en el sentido literal sobre muchos aspectos. Aun cuando una expresión humana parezca no tener un significado, pareciera que la expresión divina comunica a través de esa palabra cierta ambivalencia, y luego, es que no entiendo.
Y aquí es donde vienen estos argumentos que a veces algunos de ustedes se han hecho. ¿Y cómo es que en el Antiguo Testamento Dios permitía matar y luego no? Y así, ¿son sentidos literales o son argumentos literalistas? La palabra de Dios se lee en torno a la inspiración. ¿Ok? Entonces, respecto a este argumento literal que nos habla aquí, hay un texto que nos propone que casi siempre es punta de lanza de nuestros hermanos protestantes sobre negar la virginidad de María, ¿verdad? Sobre los hermanos de Jesús, en la expresión del Evangelio de Mateo 12:46, nos dice en nuestro manual. ¿Ok? Los hermanos de Jesús. Entonces María tuvo más hijos, te dicen por ahí, ¿verdad? Ciertos hermanos separados. Y no, tú en ese fragmento puedes dar ciertos argumentos. Y nuestro manual te propone 4. De lo particular a lo general, utilizando un método inductivo. Partir de lo muy particular a lo muy general. Entonces recuerden, hay método inductivo y método deductivo. Método inductivo de lo general, de lo particular a lo general. Y el método deductivo de lo general a lo particular. Entonces, estudiar este texto, este pasaje específicamente sobre los hermanos de Jesús, lo podemos hacer a través de un método inductivo de lo particular a lo general. Y nos propone el primer círculo, ver los versículos anteriores y los posteriores. Antes de B, allá, y después de B existe C, ¿verdad? En el abecedario. Entonces, cuando alguien te argumente algo así con un fragmento, muy bien, hermano, qué bueno que conoce la palabra de Dios, leámosla toda y a ver cuál es el contexto. Ahí es el segundo paso, leer el contexto. El segundo círculo es leer el contexto del libro. ¿Qué libro es? No, pues es el de Mateo, es el de Juan, es el de Lucas. Ya te ubicas, es un evangelio. Tal evangelista es apóstol, es discípulo. ¿Ok? Empieza a conocer el sentido global y el objetivo de ese libro. Tercer círculo, tener en cuenta si ese autor es autor de otros y en qué tenor y en qué tiempo y en qué momento y a qué comunidad les está hablando. Y por último, el cuarto punto y el más grande, el general, es el contexto de toda la Biblia. Toda la Biblia se lee en torno a la revelación. No se lee por extractos y por partes. Eso es argumentar en contra del primer punto o criterio que el Vaticano nos propone sobre la unidad de la escritura. Entonces, en torno a este sentido queda sometido el juicio definitivo de la Iglesia. La Iglesia aquí es donde entra con sabiduría a hacer un juicio inductivo de este mensaje que se quiere comunicar. Sabemos que el término hermano se refiere evidentemente al parentesco. ¿Ok? No va a ponerse la escritura a decir es que era el primo, el cuñado, el sobrino, el tío, el abuelo. No, resume todo en hermanos, los más cercanos. ¿Ok? Por último, el sentido espiritual. Este sentido expresa tan literalmente o tan de manera preciosa cuando debe de leerse tal texto bajo la influencia del Espíritu Santo. El sentido literal no puede ser jamás estar privado de la relación con el sentido literal. Se conectan. ¿Ok? De otro modo, no podría llamársele palabra que da cumplimiento cabal. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido. Eso que literalmente yo he leído en el profeta Isaías se ha cumplido en mí. ¿Por qué? Porque está una acción del Espíritu Santo arrebatando a Jesús para darle cabal cumplimiento a esa palabra que el profeta ya había dicho. El Catecismo de la Iglesia nos propone en torno a este sentido espiritual 3 aspectos diferentes. El primero, el alegórico, el moral y el anagógico. El primero habla sobre la comprensión en torno a esos acontecimientos que se habla en toda la Biblia de una persona, Jesús. Segundo argumento, el moral. ¿Cómo esa Biblia, esa palabra que tú tienes, es palabra para conducir tu obrar y seas una persona justa? Y por último, el anagógico es este término tan espiritual
que nos puede ayudar a ver en grado ulterior el significado de la patria eterna, de la Jerusalén celestial, a donde estamos llamados, ¿verdad? En realidad, a este sentido se une el sentido típico de las cosas, de los hechos y de las personas en torno a la historia de la salvación. La diferencia que tiene con el literal es que ésta se da, el literal, en torno a la letra y las frases, mientras que el típico habla sobre los argumentos, las cosas y los hechos. Muy bien. En el sentido pleno es este sentido literal, mirarlo en torno al intento que Dios ha querido comunicar en plenitud de su palabra para que el hombre se salve. Y dice aquí, este sentido pleno, este sensus plenior, del que hablan los estudiosos y los teólogos, designan el sentido de la escritura más profundo que literal. ¿Ok? Más profundo es el sentido pleno, el sentido por el cual Dios se nos quiere comunicar a nosotros. Es el sentido por el cual Dios ha querido comunicar al hombre lo que Él verdaderamente en su voluntad siempre ha querido para nosotros. Muy bien. Entonces, pues yo espero con esta información tan concreta en torno a el sentido teológico, el principio teológico de la interpretación, pues que nos apoyemos nosotros de la sabiduría de la Iglesia, de nuestros obispos en torno a su enseñanza, al magisterio, y recordemos que la palabra de Dios es importante y leer las fuentes del magisterio para darle soporte a nuestra fe ayudan a consolidar tu fe teológica, alimentar tu vida de gracia y son alas seguras para alcanzar la salvación y encontrarte con Jesús, que es lo que la palabra y la Iglesia nos quieren mostrar y comunicar en sentido literal y en sentido espiritual. Pues muchísimas gracias. Yo aprecio tu tiempo, tu espacio, tu dedicación para poderme escuchar, para poder entablar este encuentro que, pues aunque es a la distancia, lo sentimos tan cercanos por ser hijos de Dios. Aprecio vehementemente tu apertura, tu esfuerzo hasta el día de hoy, tu dedicación y sobre todo tu entrega por la Iglesia, y espero que sigas orando por mí, por la Escuela de la Fe, por cada uno de nosotros y para que esta pandemia concluya según el querer de Dios. Muchísimas gracias, te envío un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga.